Vamos a hablar de la obediencia y el texto base es Mateo 6:21, que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva, esa. ¿Ya? Vale, vamos a la primera diapositiva. Dice la obediencia de Abraham. Hoy vamos a hablar de dos personajes. El primero es Abraham y el segundo es Noé. Vamos a hacer referencia a lo que es la obediencia y lo que estos dos hombres hicieron por creer en Dios y por obedecer a Dios. Porque muchas veces, claro, conocemos el versículo que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, pero la obediencia que nosotros tenemos con Dios determina mucho de dónde está nuestro tesoro. Si nosotros, todo lo que hacemos en nuestro día a día va correlacionado a lo que Dios ha dicho de nosotros, o si va correlacionado a lo que nosotros queremos que Dios crea de nosotros. Entonces, vale, vamos a hablar de la obediencia de Abraham, Génesis 22. Del 1 al 14 lo voy a resumir porque es bastante largo, pero todos conocemos la historia de Abraham y el hijo, ¿no? Amén. ¿Alguien no la conoce? Bueno, la vamos a resumir. Abraham tenía un hijo y el hijo se llamaba Isaac. Dios le dice un día a Abraham, así como cosa loca, de que entregue a su hijo en ofrenda. Lo sorprendente es que Abraham ni siquiera dudó. Al otro día en la mañana se paró, agarró a su hijo y vámonos. Le dijo, creo que le dijo como a la persona que estaba ahí, mira, ya venimos, nos vamos. Incluso cuando van subiendo, Isaac le dice, ajá, y el cordero, el becerro que vamos a... Y Abraham le dice, tranquilo, que Dios no. Van caminando, llegan al lugar, Abraham pone al hijo en el lugar. No sé realmente qué dijo Isaac en ese momento. No sé si alguien sabe qué dijo Isaac en ese momento, pero Abraham lo puso. Ah, sí. Además, no sé cuántos años tenía Isaac. Si alguien sabe, no sé cuántos años tenía Isaac, pero no dijo nada. Abraham lo puso ahí, él se quedó calladito. Abraham va a hacer la acción de matar a Isaac y en eso aparece un ángel y le dice, tranquilo, que Dios ya vio tu ofrenda. ¿Cómo? Tu obediencia. Y de una zarza aparece un becerro y ya tienen la ofrenda que es el holocausto. En ese momento Abraham nombró a esa montaña Jehová proveerá, que más adelante vamos a un significado de Jehová Jireh, que tiene que ver mucho con esto. Entonces, bueno, ese es Abraham e Isaac. ¿Bien? ¿Queda claro aquí? Los que no lo conocían saben ahora quién es Abraham. Entonces, ¿qué podemos ver de Abraham y la obediencia que tenía con respecto a la relación que tenía con Dios? Lo primero que vemos es que fue la prueba del corazón y no la capacidad que tenía Abraham. Dios sabía lo que Abraham era capaz de hacer, pero igual lo probó. Yo antes, en mi ignorancia, yo pensaba que Dios no probaba. Yo decía, no, que todas las cosas que nos pasan en la vida es porque es culpa de nosotros, pero yo creo que a las personas que Dios sabe que puede probar, las prueba. Incluso creo que hay una palabra que dice que Dios no, bueno, creo que dice, nos dice, que Dios no da cara que no podemos sobrellevar. Y sí me imagino que hay personas que Dios dice, sé que va a poder, lo voy a probar. Incluso en varios versículos de la Biblia habla de que Satanás muchas veces va a la presencia de Dios y le dice, déjame probar a esta persona, y Dios le permite, dale, pruébalo. Yo sé que no va a fallar. Otra cosa que podemos ver es que Abraham obedece sin entender. Simplemente fue y entregó a su hijo. Yo no soy papá, soy nada más tío, pero igual ahí me dicen que uno de mis sobrinos lo tengo que dar y no. O sea, así Dios me lo diga, yo lo cuestionaría. El Dios como que ya, pero ¿será Dios que me está diciendo realmente que tengo que entregar a Marquito? Entonces, ¿cómo entro yo a casa del cuñado? Me llevo a Marquito y le digo, entiendo, calladito, vámonos que te tengo que matar. Vale, pero Abraham creyó. Y bueno, yo creo que en la Biblia solamente una persona entregó a su hijo, que fue Dios que entregó a Jesucristo. Realmente, si eso hubiese pasado, no sé cómo hubiese sido la historia, pero no pasó y no iba a pasar tampoco porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, conocía a Abraham y sabía de lo que era capaz de hacer. Otra acción que vemos es la acción inmediata que tuvo, que no lo pensó y a la mañana siguiente madrugó, agarró a su hijo, vámonos, y cuando el hijo le refutó que qué pasaba, pues le dijo que Dios iba a proveer. Vemos su tesoro, que estaba realmente puesto en Dios, porque, como decía, no soy papá, pero no sé si los papás tendrán algo por encima de sus hijos que puedan decir, no, si es que, porque por mi caso, lo más importante para mí sería mi trabajo. Que Dios me diga, dame tu trabajo, pero que me digan, dame un hijo, no sé cómo sería el caso.
Y la provisión viene después de la obediencia, que esto es lo importante. Una vez que Abraham hace la acción y Dios detiene la acción, después le provee al cordero. Ya. Vale, entonces, yéndonos a la vida cotidiana, todos los días Dios nos pide algo. ¿Ya? Nosotros somos conscientes de lo que Dios nos pide. Incluso muchas veces, no sé cuántos son cristianos aquí desde antes, pero Dios siempre nos dijo a nosotros que teníamos un ministerio, que teníamos algo en lo que teníamos que desarrollarlo y siempre los posponemos. Siempre decimos, sí, yo en algún momento yo sé que tengo un ministerio, sé que lo tengo que hacer, en algún momento lo haré, pero todavía no. Y es una de las cosas que vemos que Abraham hizo, que Abraham no dudó, al otro día fue y lo hizo. Yo muchas veces he sabido lo cual es mi ministerio, pero digo, no, sí, es que después, porque ahorita estoy en un proceso de esto, incluso muchas veces, yo nací en una familia cristiana, pero en su tiempo me descarrié, y muchas veces uno dice, no me atrevo a hacer lo que Dios quiere conmigo por vergüenza, porque todo lo que he hecho en mi pasado, ahora, ¿cómo hago yo para, ni siquiera a ustedes, sino cómo hago yo para darle la cara a Dios y decir, ya, voy a hablar de esto después de todo lo que yo hice en mi pasado? Pero más adelante igual vamos a ver todo con respecto a esto, aparte que ya sabemos muchos versículos que hablan de nuestro pasado y cómo Dios ve nuestro pasado, ¿ya? Vale, vamos a la siguiente diapositiva. En Hebreos 11, 17 al 19, también habla de la fe de Abraham. Y dice, por la fe, Abraham, quien había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Esa es otra cosa importante, que ya Dios tenía una promesa con Isaac, y a pesar de todo esto, sabiendo Abraham la promesa que Dios le había dado a Isaac, él dijo, igual yo creo que Dios incluso lo puede resucitar. Si llega a ser que yo lo llego a matar, Dios lo puede resucitar. O sea, él ya confiaba tanto en Dios que decía, yo lo hago, indiferentemente de lo que pase. Yo, que estoy aquí parado, no soy una persona que sea capaz de ser como Abraham. Yo no sé si yo la inmediatez de decir, ¿sabes qué? Yo agarro lo que sea y lo tiro, y incluso muchas veces he hablado con José de temas del negocio, el estrés, la cosa, de emprender, todo esto, y a veces yo digo, sí, pero lo dejaría si Dios me dice, ya, deja todo eso y ve qué va a pasar con tu trabajo, con tu vida, a ver si realmente vas a poder, pero deja todo eso. Yo no sé si podría. Incluso lo cuestionaría, y lo he cuestionado por días y días y días, hasta que como que no hace que Dios se cansa, pero como que Dios dice, bueno, ya te lo dije, ya toma tu decisión. Y lo que decía al comienzo, Dios nos ha dado palabra a casi todos los que estamos acá, nos ha dicho cuál es el propósito de nuestras vidas, y lo que hemos hecho es posponer, posponer y decir, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy ocupado, no puedo dejar esto, y muchas veces lo que no podemos dejar termina yéndose, porque los trabajos, los clientes, yo he tenido más de 1000 clientes y ahorita tengo 30. Y yo, no, pero es que yo voy a recuperar los clientes, y así pasan los años, y así pasan los años, y no quiere dejar una cosa, que no estoy diciendo que Dios quiere quitar el trabajo, nada que ver, solamente un ejemplo. Pero a veces hay relaciones que tenemos que dejar, a veces hay personas que tenemos que dejar, a veces hay malas amistades. Incluso una cosa que he aprendido en esta vida es que el entorno sí te influye demasiado, y por lo menos en mi caso, las veces que hice las cosas que no eran de Dios, no voy a echar la culpa a los demás, pero era por estar en un entorno que no era el correcto, y uno termina cediendo más que, porque uno cree que yo no voy a fallar porque yo soy yo. Vale. ¿Bien hasta aquí? Sí, nos quedó claro entonces quién es Abraham. Los que vienen llegando saben quién es Abraham. Vale, vamos a la segunda diapositiva, que es 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay una cosa que yo no había nunca tomado en cuenta, y es que nosotros vemos a lo largo de la historia de la Biblia todos los sacrificios que hicieron todas las personas a lo largo de la historia para Dios. Y muchas veces yo decía, claro, yo no sería capaz de hacer algo como lo que hizo Abraham, como lo que hicieron las personas que tenían el tabernáculo. No sería capaz de hacer algo como lo que hizo Moisés, que ahorita vamos a hablar de él. Pero la Biblia dice que
aún todos esos sacrificios no son tan valiosos como nuestra obediencia a Dios. El día que yo decido obedecer la palabra de Dios es mucho mayor que cualquier sacrificio que se haya hecho en el pasado de la historia de la Biblia. Y esto es importante porque nosotros muchas veces no tomamos en cuenta lo valioso que es yo cumplir los mandamientos. Que estaba conversando con José en la mañana, si nos ponemos a ver los mandamientos, las cosas que nos pide, son todas buenas. Y muchas veces no queremos cumplir los mandamientos porque nos gusta pecar. Y como nos gusta pecar, decimos, no, pero es que servir a Dios es difícil porque, claro, es que no puedo fornicar. ¿Entiendes? Y como no puedo fornicar, es complicado que yo pueda servir a Dios. Esto no es por otra cosa, porque los mandamientos, ¿qué son? No fornicarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás. Y decimos, claro, es que eso es difícil dejarlo. Más ahorita vamos a hablar sobre eso. Vale, ahora vamos a hablar sobre la siguiente diapositiva. Creo que entramos con Noé, ¿verdad? Sobre la obediencia de Noé. De igual manera, vamos a resumir un poco la historia. Está en Génesis 6 al 7. ¿Alguien no conoce a Noé? Todos conocemos a Noé. ¿Qué pasó con Noé? El mundo entero, básicamente, porque realmente si nos ponemos a ver, el mundo entero estaba en pecado. Dios no encontraba ni siquiera un justo que estuviese en la tierra y de repente como que apareció Noé, porque es que yo no sé si es que Dios no lo había visto, pero la Biblia dice que apareció. Como que Dios no vio a nadie. Igual creo que no sé si pasó lo mismo en Sodoma y Gomorra, pero como que Dios no veía a nadie y de repente Noé apareció. Dios le dio la palabra de que creara el arca porque iba a haber un diluvio. La cosa es que en la tierra, según dicen los relatos, nunca había llovido. Hay una teoría que escuché en un video que estaba viendo, de que antes el agua como que emanaba del suelo, se evaporaba, de ahí salía el oxígeno y como que todo el planeta se regaba así. Era un rocío. Pero como esto es Génesis, no sé cuál es el registro exacto. Pero es lo que dice el relato. La cosa es que Noé obedeció a Dios en un momento donde nadie creía en Dios. Hizo una cosa que nadie se hubiese imaginado, porque según dice la Biblia, pasaron unos 50 años construyendo el arca. Él fue y le dijo a las personas, miren, va a llover, Dios me dio una palabra, las personas no quisieron creer realmente en lo que nos estaba diciendo. Noé pasó décadas con su familia construyendo el arca. Y Dios le dice, entrarás tú, tu familia y una pareja de cada uno de los animales y lloverá. Lloverá al punto que se inundará todo. La cosa es que Noé tuvo una fe a largo plazo, porque Noé estuvo 50 años creyendo en algo que no había pasado. Y él estaba ahí. Todas las mañanas se paraba, voy, construye el arca. Se paraba el otro día, voy, construye el arca. Diciendo, va a llover. Año 1, va a llover, voy, me paro el arca. Año 10, se para, va a llover, voy, preparo el arca. Ya la gente veía a Noé como que este tipo lleva 30 años construyendo esa arca. Ya mis hijos ya están graduados, ya son ingenieros. Y este tipo dice que va a llover y está construyendo el arca. 40 años se para Noé, vamos a construir el arca. A los 50 años, más o menos, porque no sé realmente tal, Noé se monta en el arca, Dios cierra la puerta, comienza a llover y se murió todo el mundo. Esta fue la fe que tuvo Noé y la obediencia que tuvo Noé a pesar de no ver nada por 50 años. Solamente escuchar que Dios le dijo, esto va a pasar. Yo no sé si en el proceso de que Noé construyó el arca, Dios le estaba hablando. Pero si no le estaba hablando y estar todos los días haciendo algo, de algo que escuchaste una vez en tu vida y han pasado 45 años y tú estás viendo lo que estás haciendo y no pasa nada, no sé si en un momento Noé habrá dudado, pero lo hizo. Ya. Entonces vamos a ver. Vale, uno de los puntos principales es que Noé obedeció en un tiempo donde nadie obedecía. La tierra, como les dije, llena de pecado. No es la primera vez ni la última vez que estuvo llena de pecado. Incluso yo me atreví a decir que ahorita estamos en un punto parecido al que estuvo Noé o al que estuvo Sodoma y Gomorra. Pero bueno, siempre hay una persona que cree. Siempre hay una persona que Dios ve. Otro punto es que obedeció a una instrucción que jamás había visto, que era la lluvia y el arca. Porque como les decía, primero que nadie había construido algo como eso, y segundo que nunca había llovido. Realmente no investigué mucho, no sé si alguien aquí sabe más del tema, pero nunca había llovido según la historia. Otro punto es que fue una obediencia constante.
Pasaron décadas, pasaron años, Noé siguió confiando en la palabra que Dios le había dado. Y es una cosa a la que le decía al principio, de que Dios ya nos habló a la mayoría de nosotros, o por lo menos a los que llevamos años en el Evangelio. Eh, Eso no quiere decir que porque Dios me habló ya fue. No, ya pasaron años, ya yo estoy en Chile, ya no puedo cumplir mi ministerio. La Biblia dice que hay un solo ministerio realmente importante, que es ir y predicar la palabra a todas las naciones. No hay otro. O sea, si el que diga, no, es que Dios no me ha hablado, pues Dios nos mandó a todos a predicar. No hay otra. Si Dios no te ha dicho, no, es que porque muchas veces queremos que, claro, es que Dios no me ha dicho que voy a tocar la guitarra, que eso ni siquiera es un ministerio. Hay un mal concepto de que pase el ministerio de oración y no es un ministerio que diga la Biblia como que, los músicos es un ministerio. Pero Dios nos mandó a todos a lo mismo. Y lo mismo es ir y predicar la palabra. Yo le estaba diciendo a mi tía, hablando con ella hace poco, de que yo tuve una experiencia medio complicada. Y claro, a veces esos momentos son los que te conectan con Dios y tú dices, yo no quiero seguir así. Y yo le dije a Dios, yo quiero poner por primera vez en mi vida, algo que sea que tenga mucha relación contigo, que es hablar a más personas de ti. Y puse una meta de que si he tenido 1000 clientes, ¿por qué no puedo hablarle a 1000 personas de Dios? Con un anuncio que yo haga en Facebook ya puedo hablarle a muchas personas, colócale Dios te ama, pones un anuncio, 5,000 pesos y ya 1000 personas vieron Dios te ama. Y yo dentro me dije, ¿por qué nunca lo hice? O sea, creo que más de 200,000 personas han visto mi anuncio y nunca me he dedicado a poner algo de Dios, nunca le he dicho a mis clientes, mira, Dios te bendiga. Muchas personas han pasado por mi WhatsApp y ya aquí no pasa nada. Y una cosa de la que soy muy consciente ahora es que si nosotros creemos en Dios, la negrita dice una frase que me gusta, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, yo creo en Dios, pero no le creemos a Dios. Porque si nosotros le creyéramos a Dios, estuviésemos todos los días pendiendo. Porque sabemos que existe un infierno, porque sabemos que existe un cielo y porque sabemos la verdad. Y una cosa importante es que a veces estamos más orgullosos de lo material que de saber que conocemos a Dios. Estamos más orgullosos de que pude lograr esto en la vida, pude graduarme, pude el negocio, pude los clientes, pude el trabajo, pude irme a tal país, aprendí otro idioma. Y cuando alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Sí, pero tú sabes, ahí más o menos. Entonces no creemos en Dios. O no le creemos a Dios. Creemos que existe, pero no le creemos a Dios. Y yo no voy a juzgar la vida de cada quien, voy a hablar de mi persona. Pero yo fui una persona que por muchos años estuve en la iglesia y ni oraba. Si me preguntaba un versículo, no sé. ¿Tienes? Como que, bueno, déjame ver aquí rapidito a ver qué dice. O por lo menos me acuerdo que en la iglesia hacíamos un diario devocional con el grupo de oración. Yo me iba con un amigo que le decíamos el guachimán, porque trabajaba de guachimán, de conserje. Y nos colocábamos una hora antes del ensayo a hacer el diario devocional. Puro salmo sin humildad. ¿Cuánto tiempo de oración? 20 minutos de oración. Y así íbamos, claro, teníamos como 17 años. Y así pasé la vida. Claro, hijo de los pastores y todo bonito, y los encuentros, los campamentos, y tocaba la guitarra, la batería y todo tal. Pero muy alejado de Dios. Llega a la vida adulta, lo mismo hasta que, lastimosamente, a veces cuando Dios llega, de alguna manera tiene que llegar por manera que ya Dios dice, bueno, si no quieres entrar así, yo te voy a tener que meter. Pero hay una cosa que aprendí, y es que el mayor milagro que tenemos nosotros es haber conocido a Dios, es estar vivos y conocer a Dios. A veces decimos, Señor, es un milagro, sana a tal persona que tiene esta enfermedad, pero es que si esa persona conoce a Dios, todos vamos a morir. Lo único cierto en esta vida cuando nacemos es que pronto vamos a morir. Y el mayor milagro que tenemos todos los que estamos aquí es que conocemos a Dios. Indiferentemente si tenemos una enfermedad, si tenemos un problema en la vida. Hace poco estaba hablando con José de que estoy en la pieza, escucho un auto que pasa pero durísimo y como 10 segundos frenando y se mató el tipo en el carro. Y yo soy una persona que me pongo en muchas estadísticas de lo que pasa en el mundo, de cuántas personas, todas esas cosas y tal. Y en promedio, cada minuto se suicida una persona. Y en promedio, cada 2 segundos está muriendo alguien. Es suerte que nosotros estemos vivos. Ninguno de nosotros está exento de una enfermedad degenerativa. Hay personas que se cuidan mucho, que entrenan, que comen bien y cáncer.
Pero es que así es la vida, porque el problema con nosotros es que a veces creemos que la vida se trata de nosotros. Y yo importo demasiado, y mis metas, y mis planes, y Dios tiene que entender que yo cuando logre esto, pero esto ni siquiera me lo voy a llevar. Es más, ni siquiera Dios nos dijo en ninguna parte de la Biblia que nos iba a un título universitario, que nos iba a la casa, que nos iba a dar carro, que nos iba a dar nada. Cuando Dios le decía a los discípulos, síganme, dejen todo y síganme, y ellos no le decían, no cuestionaban como que ya, te sigo, pero y los pecados, y mi familia, y esta gente. Dios simplemente es, bueno, Jesucristo. Se iba y, bueno, si me quieres seguir, sígueme. Y por eso habían tanta multitud y solamente habían 12 discípulos, porque es que la mayoría, cuando vemos la historia de Jesucristo, la mayoría de las personas siempre están conformes. Veían los milagros, Jesucristo hacía un milagro, multiplicaba esto, multiplicaba aquello, sanaba a los otros, la gente, no tenemos hoy qué comer. Y estaban los 12 discípulos que tenían que, ay, ¿qué hacemos con esta gente? No sé, ¿cuánto era la multitud? 5,000. 5,000 personas que estaban, necesito, les daban, veían el milagro y el otro día, necesito, y nunca fueron parte de los 12. Que la historia pudo haber sido otra si los 5,000 hubiesen dicho, nosotros vamos a creer en Dios. Nosotros vamos a creer lo que dice Jesucristo y vamos a seguirlo, pues, y vamos a tener fe de que todo lo que pasa acá, pues va a ser así. Y lastimosamente, muchas veces nosotros somos esos 5,000 que estamos en la iglesia, que estamos siguiendo a Dios, pero cuando la mínima se nos mueve algo, es que necesito, es que me falta, es que no estoy viendo los milagros. Sí, me va bien y todo, pero ayer perdí esto. Ayer lo peor que ha pasado es lo que me pasó a mí. Como si más nadie le pasara nada malo. Es como que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi vida es tan miserable? Estaba escuchando a Jim Carrey, que ahorita salió del mundo de Hollywood, y está hablando muchas cosas que pasan en Hollywood. Él dice una frase que la han dicho muchos artistas, y es que cuando llegó a la cima, no encontró nada más, y lo único que pudo hacer fue comenzar a exponer las cosas que realmente estaba sintiendo. Y él dijo, mi vida es tan miserable como la de cualquier persona que ve mis películas. Entonces, a veces vemos a otras personas, incluso ni siquiera a Jim Carrey, a veces vemos al de al lado, que habla, porque muchas personas solamente hablan, y uno, como escucha, uno piensa que la vida es maravillosa, y andamos porque mi vida no es así, porque no me pasan estas cosas, porque a mí se me tuvo que pasar esto con un familiar, porque yo tengo que ser tan miserable. Y la realidad es que todos estamos en el mismo planeta, todos tenemos los mismos problemas, y hasta la persona que vemos que está más arriba, a veces está teniendo los problemas mayores. Hay un cantante, no es cristiana la banda, pero se llama Linkin Park, que el vocalista, antes de quitarse la vida, él estaba en una entrevista, la esposa no sabía lo que le pasaba, ellos estaban viviendo súper normal, la esposa sabía que él era depresivo, pero ella estaba súper tranquila. El tipo lo tenía todo, el tipo viajaba por el mundo, la gente lo amaba, banda número 1 a nivel mundial, y el tipo se quita la vida en un hotel, creo que se quitó la vida. La esposa ni siquiera sabía que él se sentía así, simplemente ella decía, no, yo lo veo triste, y se fue. Y yo veo esas cosas y digo, no entiendo, porque todos nosotros estamos luchando por estar ahí. No tener una banda, pero por tener lo que ellos tienen. No, si uno dice, si yo tuviese la vida de ese loco y el dinero, yo y aquella, ya yo me pasé el juego. Y vemos que esas personas están en el mismo problema que nosotros. Y es por lo que le decía, porque capaz sí conocen a Dios, pero no han tenido una relación con Dios. Y a veces lo que decía al comienzo, estábamos en la iglesia, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Bien hasta aquí? Perfecto. Vale, vamos a ver un tema importante aquí, que es la conexión entre Abraham y Noé, y también cómo nosotros podemos aplicar las cosas que estos hombres hicieron en nuestras vidas no para medir, sino para tratar de imitar en lo posible cómo ellos tenían una relación con Dios y cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestro día a día. Lo primero es que ambos obedecieron sin entender lo que pasaba. Y es una cosa importante porque muchas veces nosotros, para seguir a Dios, queremos saber todo. Queremos saber qué va a pasar en mi futuro, qué va a pasar en mi vida. O muchas veces espero que si sigo a Dios no me pase ninguna desgracia porque ya, voy a dejar todo, pero Dios, acuérdate que voy a dejar todo, pero de ahora en adelante no me puedes fallar. No me puede pasar nada de lo que le pasa a la gente afuera, porque se supone que los que estamos aquí adentro somos exentos de todo el mal. Y la Biblia claramente dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Dios ha vencido este mundo. Incluso, yo no tengo muy claro en qué se refiere la Biblia cuando dice vida, pero lo que tengo claro es que no se refiere a esta vida nunca.
Cuando Dios dice, le daré vida y vida en abundancia, no creo que es para vivir aquí en la tierra. Lo que pasa es que una cosa que hemos hablado, bueno, el pastor David lo ha hablado bastante, por lo menos el tema que habla la Biblia del corazón, que muchas veces se refiere más bien a la mente, cuando dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas, realmente si nos ponemos a ver, está hablando de la mente. No sé a qué se refiere la Biblia exactamente cuando dice vida, pero no creo que sea vivir aquí más años porque creo que la tasa más alta de vida de un ser humano actualmente, y es la más alta de la historia, obviando las partes muy lejanas, son 125 años. Nadie, el cuerpo no aguanta más de 125 años. Incluso la persona más longeva ha sido 120 años, que era una señora estadounidense. Vale. Otro es que ambos ponen a Dios sobre lógica, cultura y emociones. Lo que decía al comienzo, muchas veces no queremos servir a Dios por lo que nosotros sentimos y queremos hacer en la vida. No queremos seguir a Dios porque es que si sigo a Dios, tengo que dejar ciertas cosas que no quiero dejar porque son mis adicciones. Porque no quiero dejar de pecar. Porque es lo que yo no voy a decir que la esencia del ser humano es pecado. Es que no creo que sea así porque Dios no creó a su imagen y semejanza. Pero tenemos una adicción a las cosas que nos hacen mal. Todo, a la dopamina, a los excesos, a la comida chatarra, a pecar, a fornicar, a adulterar. Nos llama tanto la atención esas cosas o nos sacian tanto las emociones que a veces decimos, no quiero seguir a Dios porque es que no puedo. Porque yo tengo sentimientos y tengo que suplir esos sentimientos. Yo he escuchado personas que dicen, yo no puedo seguir a Dios, que yo soy hombre y yo tengo mis necesidades. Entonces yo tengo que tener una mujer, porque es que tengo mis necesidades y yo soy hombre y no... Hay una película, tienen que verla, no sé si la vieron, de unos tipos que agarraron, se dieron cuenta que había un vacío legal en Francia y montaron como una isla propia. No sé si la vieron, que la colonizaron, la montaron como un país. ¿La viste? Es buenísima. La cosa es que en esta isla, ellos, lo único que se regía en esa isla es que todo el mundo tenía que estar en fiesta. El diputado, el presidente, todo el mundo era alcohol, droga, mujeres, todo. Hay una frase, ellos entraron en un conflicto complicado con Francia, en el cual, claro, Francia se dio cuenta que estos locos estaban haciendo esto, dijeron, ¿qué hacemos para derrocarlos? Hay una frase que dijo un cura, que a mí me llamó mucho la atención, que decía que cualquier hombre que guía su vida por sus emociones está destinado al fracaso. Y realmente si nosotros vemos personas a lo largo de la historia que han tenido éxito en sus vidas, no solamente en lo material, sino en toda su vida, porque vemos personas como Mandela, que no fue un tema monetario más que todo, sino que fue un tema de la visión que tenía él, son personas que rigieron su vida por sus emociones. No dijeron, no, sí, Mandela nunca dijo, yo voy a liberar a esta gente, pero ya aquí quiero beber primero y después que yo esté ya más guatón, ahí vamos a liberar a todos estos negritos. Otra cosa importante es que ambos ven la provisión después de obedecer. Porque eso es una cosa importante. Cuando Dios nos manda a hacer algo, como vimos al comienzo, Dios es capaz de probarnos hasta donde Él sabe que nosotros somos capaces de sostener. Yo creo que nosotros nunca, una cosa que también hablaba con Josué, nosotros en muchas etapas de nuestra vida siempre hemos estado al límite, al decir, no, sabes que yo creo que hasta aquí, ya Dios como que se pasó conmigo, ya no puedo más, pero nunca Dios ha permitido que nosotros pasemos más allá, o por lo menos en mi caso. Yo llevo ya 10 años de migrando y Dios nunca ha permitido que mi vida pase más allá y ya yo diga, ya perdí todo, ya no pude. Siempre a veces que como que Dios quiere avisparme, me dice, te va a llevar hasta aquí y cuando ya estés así a punto, date cuenta que me necesitas y ya te vuelvo a... y Dios siempre provee realmente. A los que realmente creen en Dios, Dios siempre nos provee, porque todos los que estamos aquí, con el poder de Dios, creemos en Dios. Sobre todo Esther, que está allá que... pues, ya. Ambos muestran que la obediencia nace de un corazón entregado. Importante también lo que hablamos al comienzo de que Dios nos dio palabra a todos nosotros, nos dio ministerio. Repito, ¿alguno aquí primera vez que vino a una iglesia? Nadie. ¿Alguien aquí lleva menos de 10 años en el Evangelio? Menos de 10 años, menos de 10 años. ¿Están bautizados? Vamos a poner aquí una... ¿Ah? Sí, pues. Compra una polerita blanca que
El cuñado lo va a bautizar. Claro, para que salga todo eso de una vez. Ajá. Y ya, entonces, bueno, además de lo que llevan poco tiempo en el Evangelio, todo lo que llevamos más de 10 años, en algún momento llegó una hermana que se llamaba o Rosa o Carmen y nos dijo, Abigail, una hermanita que iba a la iglesia, siempre estaba intercesora y nos dijo, tienes esta palabra y Dios te dice y tú sabes y tienes y tienes y tienes. Y nosotros, como con 16 años, sí, amén, yo creo, yo tal, broma. ¿Ah? En mi iglesia hay más intercesora que miembros. Eh, ya, me está distrayendo. Vale, entonces, Dios nos ha dado palabra a todos. Incluso a los que no llevan tanto tiempo, Dios a todos nos ha dado palabra. En el momento que conocemos a Dios y comenzamos realmente a creerle a Él, Dios siempre nos habla. No audiblemente. Si a alguien Dios le ha hablado audiblemente, me lo dice y yo también quiero escucharlo. Pero Dios a todos nos ha dado señal, Dios a todos nos ha hablado por alguna palabra y el mejor medio por el que Dios nos habla es la Biblia. Por mucho que nosotros oremos, Dios nunca nos va a hablar si no leemos la Biblia. Porque cuando nosotros queremos conocer a alguien, nosotros lo que hacemos es preguntar. Y quiero conocer a esta persona y de dónde vienes y qué haces y dónde vives y a qué te dedicas y ahí vamos conociendo a las personas. Nosotros no vamos a conocer a Dios solamente, Señor, te pido, Señor, bueno, ahora que te conocí, ahora necesito, ahora quiero, ahora te sirvo. Todo está en la Biblia. Incluso todos los domingos se para una persona aquí y nos da un ejemplo de cómo la Biblia nos ama. Aquí nos han dado ejemplo de todo desde que comenzó el año. Del amor, de las finanzas, de la salud, de todo nos han hablado. Y es que no sé cómo más Dios nos podría hablar realmente, si no es por la palabra y por las personas que coloca en nuestra vida para que como que nos orienten. Porque igual a veces la Biblia es como, por lo menos para mí, medio complicada de entender. Entonces a veces como que, sí, pero es que cuando estemos en el Apocalipsis y venga el caballo ese y no están así. Pero si usted tiene problemas con Apocalipsis, dígame que yo le digo a Josué que se lo explique. Mateo 6:21, repetimos, dice, donde está tu tesoro, ahí es tu corazón. También tenemos otro versículo que es Proverbios 3:5-6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu sendo. Una cosa importante a tener en cuenta, lo que les decía que me pasó a mí, indiferentemente de lo que hayamos hecho en nuestras vidas, estamos vivos. Dios nos habla, Dios perdona, Dios no juzga como nosotros juzgamos, porque una vez una persona me dijo que nosotros vemos a Dios como el papá que tuvimos aquí en la tierra. Yo no sé cómo cada quien ve a Dios, me imagino que cada quien tiene su punto de vista, pero lo que sí es verdad es que Dios no juzga como a nosotros nos han juzgado aquí. Incluso la persona que peor juzga a veces somos nosotros mismos a nosotros mismos. Nadie nos juzga tan fuerte como nosotros mismos frente al espejo. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero no nos hizo Él. Y Dios es capaz de olvidar todo lo que nosotros hemos hecho y restaurarnos. Y si estamos vivos el día de hoy es porque aún tenemos oportunidad de ser salvos. ¿Ya? Vale, yéndonos a la vida de hoy, podemos preguntarnos en esta vida, cuál es mi Isaac. ¿Cuáles son esas cosas que no me atrevo a entregarle a Dios hoy mismo? Que yo sé que tengo que entregar, pero estoy posponiendo y digo, no las voy a entregar, no las quiero entregar. Aún me falta. ¿Cuál es el arca que tengo que construir en mi vida? Yo creo que todas las personas, una cosa que deberíamos procurar en esta vida es un propósito para estar aquí. Si no, la vida se vuelve un sinsentido. Si mi propósito es trabajar y construir y hacer, todo se vuelve un sinsentido y al final del día estamos como, no entiendo por qué estoy haciendo las cosas que hago, logré esto, pero me siento igual que cuando comencé y es porque no tenemos un propósito en nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito con todos nosotros, es un cliché porque siempre nos lo dicen, pero el propósito de aquí es distinto. Y yo creo que todos sabemos cuál es nuestro propósito, pero tenemos miedo a avanzar en ello. ¿Realmente estoy obedeciendo a Dios o solamente estoy entendiendo lo que me dicen cuando me hablan de Dios? Cuando el pastor dice, se para aquí y nos da la palabra y nos habla, y la pastora Bianchi, se para Josué, se para Gilbert, no te has parado todavía,
Pero bueno, todos los que se han parado aquí nos han dado palabras. Que nosotros le queramos escuchar o no, depende de qué usted venga a hacer en la iglesia o para qué venga para acá, realmente. Una cosa que he aprendido es que muchas de las cosas que están en la Biblia ya no son para nosotros, porque nosotros ya las pasamos. No tiene sentido que yo pase toda mi vida, Señor, es que necesito que me hables y me digas, es que ya Dios me habló por 31 años. Yo no sé que Dios me va a decir, bueno, léete la Biblia otra vez y te repito, y llorando por lo mismo. Y Señor, y perdóname porque, y que no está. Una cosa que le voy a decir, no es que esté bien, pero tampoco es que esté mal. Todos somos humanos y todos fallamos. Podemos pasar la vida dándonos de lástima, de, ay, bueno, Señor, es que no puedo, es que tal, ya, fallé, conozco la palabra de Dios, hay una palabra importante que es que Dios dice, hermano, lo mejor, una cosa buena que le hubiese pasado es nunca haber conocido a Dios, porque a los tibios igual los vomita de su boca, y no existe un término medio aquí, o somos fríos o somos calientes, y ya una vez que conocemos a Dios estamos condenados a servirle. No hay de otra, porque la condena es directa. O sea, yo no sé exactamente cómo es el juicio final, pero a los que creímos en Dios nos van a juzgar, pero con todo, porque se nos habló. ¿Y qué le vamos a decir a Dios cuando estemos ahí? No, es que me la pasé tan difícil, como si nadie más se la pasara difícil. Que yo le digo, yo soy una persona que yo veía la vida de otros y yo decía, ¿por qué a la gente le va tan bien y yo no avanzo en las cosas que quiero? Porque no es que no avanzaba, es que no avanzo en las cosas que quiero. Y después hablas con esas personas y te dicen, no, yo avancé aquí, pero en esto la estoy pasando mal. En esto mi hijo está enfermo y no lo digo, pero estoy pasando por esto. Porque las personas no van por ahí diciendo, no, miren, les cuento que me está pasando todo esto mal y se lo quería comentar. Nadie está por ahí por la vida. Incluso hay muchas personas que ni siquiera van al médico, que ya están a punto de morir y que dicen, ay, yo como que voy para el médico porque ya, y mañana no voy y me muero. No nos comparemos y creamos en la palabra que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que sabemos que Dios nos dio porque Dios nos habla. Busquemos de Dios cada mañana y digámosle, Señor, ya me hablaste porque ya nos habló. No quiero seguir viviendo una vida igual, de pedirte perdón, de vamos a fallar, pero de estar fallando y estar, bueno, ahora que te fallé, discúlpame, avancemos porque nuestra responsabilidad ahora es que lo que se nos ha hablado a nosotros, ahora hacer nosotros para las personas que aún no se les ha hablado, como pasó con nosotros cuando no conocíamos a Dios. Porque no tiene sentido estar todos los días aquí sentados a escuchar la palabra y nosotros no hacer. Es que no sé qué tengo que hacer para Dios porque, repito, todos tenemos un ministerio que es ir y predicar la palabra a todas las naciones. Vale, para ir terminando, vamos a la siguiente diapositiva. Vale, aquí están los mandamientos, que para los que no conocían, se los presento, los mandamientos. En primer lugar, tenemos amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que este mandamiento abarca todo, porque si amamos a Dios, todo lo demás es como una obligación. No hay chance. El siguiente es, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falsos testimonios ni mentirás, no conspitirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Ahora le pregunto yo, ¿es difícil realmente hacer esto? O sea, es tan complicado decir, no, es que no quiero servir a Dios, no quiero que me juzguen porque es que esto yo lo quiero hacer. Porque ¿qué? A no ser que usted esté atado a los principales, que yo creo que son el adulterio y el tema sexual, los demás no los hacemos, bueno, o yo, la mayoría no andamos matando. Pues, tal vez codiciamos el carro, lo de otro, pero no creo que aquí, bueno, por favor Dios, no hayan sicarios aquí ni nada. Hace un tiempo la pastora dio una palabra y ella decía que nosotros cuando robamos, y a veces ni sabemos, porque robamos, eso me quedó mucho, porque ella decía, robamos tiempo de nuestro trabajo, tiempo de algo que vayamos a hacer y tenemos que llegar a un tiempo y no, o nos tomamos más o no tomamos el tiempo que es y ahí están robando. Entonces es un tema muy complejo, obviamente sí, podríamos decir que es fácil, pero si realmente lo llevamos, que somos seres humanos, pecadores todos, es muy complejo porque si lo amarás a Dios sobre todas las cosas y se te presenta una situación donde tú realmente te quebrantas, porque como ser humano no tenemos a veces la fuerza suficiente para
para afrontar ciertas situaciones. Entonces ahí es donde se prueba el amarás a Dios sobre todas las cosas, el no robarás, porque entonces de repente, no sé, a veces uno sin querer incluso hace cosas inconscientes que hieren a otras personas y ya ahí estás matando quizás la alegría de otra persona o el pensamiento que tenía la persona hacia ti, algo así. Entonces es un tema complejo, la verdad, o sea, en mi opinión. O sea, Josué te va a responder a tu... No. Claro, pero como está de la mano, no sé qué le iba a responder. Claro, pero, o sea, por lo menos... Sí, porque yo tengo que ir para predicar, no para dar respuesta, oye. No, mentira. No, pero yo... uno tiene su... Igual mi tía todo esto lo va a ver. Ajá. No, yo digo que el tema es que por lo menos cuando Jesús ahí mismo en Mateo reduce los mandamientos a 2, que es cuando dice que amarás al Señor por sobre todas las cosas, que es lo principal, y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas a tu prójimo, no lo codicias, no lo quieres matar, no lo envidias, no lo robas, no haces absolutamente nada de eso cuando tú realmente amas a tu prójimo. Entonces a veces eso es lo que nos falta muchísimo. No solamente el amar al Señor por sobre todas las cosas, que también yo considero que sí es un poco difícil, porque a veces ponemos otras cosas, como tú decías, por prioridad. ¿Ves? O el prójimo que no colabora. O también el prójimo que no colabora. Pero ponemos muchas cosas como prioridad. O sea, podemos decir que yo amo al Señor, pero nosotros en la semana solamente nos reunimos el día domingo. Solamente el día domingo. Pero agarro el día domingo para pasear con mi familia. Agarro el día domingo, que es el único día en la semana para venir acá, para sacar un pedido que no pude sacar. O sea, entonces realmente amo al Señor por sobre todas las cosas. Porque me enfoco más en mi trabajo cuando el que me da el trabajo es el Señor, que no estoy yendo a servirle. Bueno, aquí se resume también eso que dijiste al final de lo que se titula la prédica, que donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Sí, no sé si se da cuenta que todas las personas hablamos de lo que más pensamos. Cuando tú eres una persona que habla de dinero, es que su vida gira en torno al dinero. Si una persona habla de su pareja, es que su entorno gira en torno a su pareja. Si habla de su hijo. Y es así. Bueno, aquí hay un psicólogo, bueno, hay 2 psicólogos, y me lo confirma psicólogo, que las personas hablan de lo que abunda de lo que más piensan. Si un psicólogo lo dice, porque es así. Respondiendo a Jocelyn, mira, esta es una opinión de mi propia cosecha, no es bíblico, pero es un tip que yo ocupo. Yo, como todos, muchas veces en mi vida pequé sin ser consciente. Realmente, no estoy hablando de pecados, que uno sabe. Hay pecados que uno pasa y uno de repente dice, ay, ¿qué hice? Pero después que lo hizo. Lo importante es, después que te das cuenta, comenzar a estar consciente de lo que estás haciendo y trabajar en eso. Porque realmente no es fácil. O sea, se lo digo yo aquí parado que he pecado, pero por montón. Y después que pecaba, siempre decía como, ¿cómo yo hago para dejar esto? Y al otro día volví a pecar. Y siempre se supone que tengo que dejar esto. Le voy a hacer una cosa que a mí me funcionó y es orar. Cuando oramos, y nosotros en el momento vamos a hacer algo como, llevas un mes orando. Y te vas a meter en este rollo imagínate cuando llevas ya 5 o 6 meses, 1 año orando. Dices, no, estás loco, ¿cómo vas a pecar? No, si peco, pero ya tengo que comenzar de nuevo. No, entonces... Yo diría que también la clave está, o sea, a mí me funciona la renovación del entendimiento, porque siento que cuando cambias tu mentalidad, lo que piensas, como decías tú mismo, que siempre estamos pensando en lo que nos conviene o lo que queremos, que es normalmente lo que más pensamos, empiezas a entender muchas cosas. Por lo menos hace un tiempo yo tenía un conflicto y yo no oro, yo no sé llorar mucho, sinceramente lloro una vez al día. Sentate con los nuevos y vamos a bautizar. En azufre. A ti te toca azufre con fuego. Entonces yo ese día me sentía tan mal que yo busqué a Dios porque siempre hay una conexión, yo la tengo, y la palabra que me llegó fue obediencia. Entonces creo que la renovación del entendimiento te lleva a la obediencia. Cuando empiezas a entender muchas cosas, empiezas a obedecer y la obediencia te va dando lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a entender. Siempre estoy pensando en lo que yo quiero o en lo que necesito lograr, pero
veces es necesario, como decías de los artistas estos que tú dices que te llegaban a su cima y allá no encontraban nada. O sea, ¿por qué quiero llegar a mi cima si ya tengo lo que necesito? Y aparte de eso, tengo mucho más, porque yo puedo decir que tengo salud, mi familia tiene salud y no tenemos una condición crítica. Entonces, a veces creo que la renovación del entendimiento es como la clave a uno empezar a obedecer, a uno empezar a dejar de hacer cosas que realmente no son necesarias. Porque si vamos a lo que realmente es Cristo, Él no necesitaba zapatos de diferentes tipos de zapatos para caminar y dar la palabra. O sea, Él nos manda a llevar la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos realmente? Tenemos empatía por otro. Realmente cuando vemos a alguien mal, nos acercamos y damos una palabra. ¿Qué realmente estamos haciendo en el mundo? O sea, si somos cristianos, deberíamos preguntarnos qué es más interesante para nosotros, nuestras metas, nuestros logros, o llevar la palabra a quien lo necesita. Porque si ustedes van afuera, hay mucha gente en el hospital, en psiquiátricos, que necesitan una palabra. Y yo creo que el que conoce a Dios, conoce su amor. Y ahí vamos creando como más gente que empieza a entender que necesita de Dios. Porque a veces es increíble, pero una palabra de uno cambia la mentalidad o queda en la mente de la persona. Entonces es tan importante la renovación del entendimiento que yo creo para mí personal, es como la clave a empezar a hacer otras cosas y no preocuparnos tanto por lo que necesitamos, porque y si mañana morimos, Que vamos a morir mañana. por eso, no sabemos qué día es. Amén, dijeron por aquí. Entonces, ¿qué pasa con lo que has hecho, con lo que has luchado? No, o sea, creo que hay que vivir un día a la vez y obviamente preocuparse por lo que tenemos que pagar en este caso, pero no siempre como que sobreexigirnos ni ir más allá de lo que no debemos. Hay una cosa importante que no sé si ustedes, bueno, yo soy muy friki de ver el tema tecnológico. Todos los años Apple hace una presentación del nuevo dispositivo que va a sacar. Ellos están planteando pasar de cada año a cada 6 meses sacar un nuevo dispositivo. El ser humano es el único ser vivo que se rige su éxito por lo que otro ser humano crea. Y nosotros vivimos la vida mientras más consumimos, más satisfechos nos sentimos. Pero hay un estudio que se hizo de que estamos en la generación que tiene todo más fácil, porque es lo que te decía, ahorita es muy fácil cumplir ser cristiano. Y nosotros que estamos en Latinoamérica la tenemos súper fácil. Yo no estoy en Afganistán o en China escondiéndome y viendo, ¿cómo voy a hacer para llegar a la iglesia sin que me den un tiro en el camino? La tenemos súper fácil realmente. Pero nosotros somos, no, lo que tú decías ahorita, de que cómo vamos a ayudar a los demás, es que nosotros somos iguales a los demás ahora. Porque dentro de nosotros también nos regimos por el éxito que nosotros estamos teniendo de lo que yo poseo. Y dentro de la iglesia a veces decimos, el hermano se compró este auto, se compró este teléfono, o nosotros mismos decimos, mira lo que me compré. Y no es que esté mal, pero realmente, ¿cómo yo voy a ayudar a una persona que tiene el problema que yo tengo? Es como que yo sea drogadicto y diga, yo voy a ayudar a un drogadicto a salir de su problema. Y yo le digo a una persona, deja de ser superficial y conoce a Dios. Pero es que yo también soy superficial. Y me va a decir lo mismo, me va a decir, pero si tú eres igual, si tú siempre andas alardeando de lo que estás logrando y lo que estás haciendo. Y es un tema importante que pasa hoy día, que realmente no hay un matiz tan grande entre las personas que estamos en la iglesia y los que están afuera, o por lo menos a mi percepción. No voy a decir todos, pero hablando de mí, a veces las cosas que quiero no son muy distintas a lo que quieren los que están afuera, a lo que quiere el mundo. No me gusta decir el mundo, porque es como que el mundo, pero a los que están ahí, a nuestros futuros hermanos. Pero hay que ser diferente. Realmente hay que ser diferente. No es que no voy a lograr cosas en la vida porque, o sea, no sabemos cuándo nos vamos a morir, tampoco vamos a ser sinvergüenza de decir, no voy a trabajar porque igual, como decía la hermana aquí, yo amén. Pero nosotros predicamos con el testimonio. Y el testimonio es lo que nosotros, cómo nos ven las personas. Y lo decía al comienzo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si todo el día estoy hablando de dinero y hacer y crecer y la mejor pareja y el mejor tal, cuando le vaya a hablar a esas personas de Dios me van a decir, para eso sigo como tú, pero peco y ya estamos igual. ¿Entiendes? No le veo mucho sentido. Incluso lo que decía al comienzo, nos da más satisfacción lo material que haber conocido a Dios. Decimos a las personas, mira todo lo que estoy logrando, pero a Dios nunca se lo mostramos. Ya, preguntas. No, pero tenemos aquí a Josué, el pastor, la pastora Bianca, ella va a ver el video, después va a responder. La chistosita hoy en la prédica. Ajá.
Tienes que ser como tu esposo, un hombre serio. Ajá. Ya bueno, vamos a ir concluyendo. Entonces, para concluir, vamos a ver el enfoque entonces que... Marquito, por favor, y Santiago, silencio. Ajá. El enfoque. Abraham muestra obediencia en los sacrificios. Noé muestra obediencia en la constancia. La obediencia nace de el tesoro que hay en nuestros corazones. Y el mensaje final que escribí es que si Dios es mi tesoro, pues entonces obedecer a Dios es mi deleite. Y no tiene que ser complicado servir a Dios cuando, como veíamos en los mandamientos, cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás no debería ser complicado realmente para nosotros. Y si se nos complica, la única solución es conocer más a Dios. Es que no hay otra solución. Bueno, yo puedo ir y decirle, pastor, ore por mí, ayúdenme y tal, pero es que igual voy a seguir pecando por mucho que oren por mí y se lo digo por experiencia. La única forma es que nosotros realmente seamos conscientes de que no somos eternos, de que no se trata de nosotros la historia, se trata de Dios. Y que si conocimos a Dios es porque Dios tiene que hacer un propósito en medio de nosotros y Él no va a poder llegar aquí hasta que nosotros hagamos el propósito realmente, porque hasta que el último africano no conozca a Dios, la palabra no se va a poder cumplir, porque realmente la Biblia dice, cuando ya, y yo creo que ya llegó a todo el mundo, cuando la palabra ya haya cubierto todo el planeta Tierra, ya Dios va a venir, porque realmente ya no hay más nada que se profese en la Biblia, que venga, ya solamente viene el Armagedón y bueno, ojalá Newman esté vivo para que lo pueda ver. Vale, entonces cerramos con Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y el último dice en Mateo 6:21, repetimos, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios le bendiga.